El mismo Sumovis. Buenas tardes. Hoy presentamos nuestra tarea, la cual va a estar integrada por nuestros compañeros Reina Siriaco, Yuleini Díaz, Joan Suriel, Jolfrey Rosa y un servidor Juan Estrella. Los temas a tratar son, por Reina Siriaco, la comunicación en educación educativa, en la educación a distancia. El tema 2 va a ser tratado por Yuleini Díaz, aspectos que caracterizan la comunicación en la modalidad de educación a distancia. El tema 3 va a ser tratado por Joan Suriel, sobre la diferencia entre comunicación sincrónica y asincrónica. El tema 4 va a ser tratado por Jolfrey Rosa sobre los conceptos de medios didácticos y su clasificación. Y por último, el tema 5, la subclasificación de cada medio. Bien, buenas tardes, como indicó mi compañero, mi nombre es Reina. Yo voy a estar introduciendo y explicando lo que es el primer tema, la comunicación educativa en la educación a distancia y la importancia de la misma. Dando inicio a cuáles son los aspectos que estaremos discutiendo en el día de hoy. La comunicación educativa tiene una clara finalidad, que es permitir que se genere un diálogo entre el docente y los alumnos, basado en mensajes educativos con efectos recíprocamente modificadores. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte de la educación a distancia y los aspectos que caracterizan la comunicación en la educación a distancia, existen diferentes tipos de comunicación, la cual son la comunicación sincrónica y la comunicación asincrónica. La diferencia entre ellas es que la comunicación sincrónica, los datos se transfieren en forma de tramas, mientras que en la asincrónica los datos se envían de un byte en un byte. La transmisión sincrónica necesita una señal de reloj entre el emisor y el receptor para informar al segundo sobre la llegada del nuevo byte o mensaje. Ejemplos de lo que son la comunicación sincrónica y la asincrónica, comenzando con la sincrónica en primera instancia, serían el chat, audio en conferencias, videoconferencias, mensajes en Messenger, videollamadas. En lo que es la parte de la asincrónica, tenemos los correos electrónicos, foros, wikis, blogs y los grupos. Reina, Mande. una cosa a destacar, y si tú te fijas, es que en la sincrónica prácticamente debemos estar ahí. Sin embargo, en la asincrónica no es necesario que estemos ahí, el mensaje se deja y eso puede, o sea, lo podemos leer luego. Correctamente. La sincrónica, como bien lo explicaste, es una comunicación que se podría decir que es en el instante en el cual tú sabes que el receptor estará emitiendo un mensaje de manera inmediata, puesto que lo está recibiendo en tiempo real, y la asincrónica es cuando envías un mensaje a través de mensajería que sabes que va a llegar, pero no sabes cuándo se va a recibir respuesta. Exactamente. Teniendo en cuenta cuáles son los aspectos que caracterizan la comunicación en la educación a distancia, como estuvimos viendo, la comunicación sincrónica con sus ejemplos y la comunicación asincrónica con sus ejemplos, los cuales estuvimos mencionando anteriormente. Pasando al siguiente tema, por favor, Juan, cambia la guía. Gracias. Tenemos medios didácticos. Los medios didácticos, ya sean estos impresos, audiovisuales o informáticos, son los recursos que utiliza la educación a distancia para hacer llegar a los alumnos los contenidos educativos y sirven como soporte de la comunicación. Los medios didácticos impresos es el material que, como lo indica, está impreso. Es uno de los recursos más utilizados hoy en día para la transmisión de contenido educativo en la educación a distancia.
La mayoría de los cursos que se ofrecen a través de la modalidad a distancia continúan teniendo como soporte básico de transmisión de la información el material impreso autoinstructivo. El material impreso puede ser de distintos tipos, entre ellos está el texto autoinstructivo, la unidad y las guías didácticas. También tenemos lo que son los textos autoinstructivos, cumplen con la función de enseñanza que en la educación presencial desempeña el profesor, presenta el contenido del curso, presenta conceptos, describe situaciones o hechos, guía procesos de comprensión, entre otros. En la unidad didáctica puede considerarse como una lección de aprendizaje en la que se presenta el contenido de manera consistente y pertinente con los objetivos pretendidos. La guía didáctica no es más que un programa que introduce y orienta el estudio de una asignatura a partir de un material determinado. Los medios audiovisuales están constituidos por el conjunto de medios que envía el mensaje educativo tanto vía oral como audiovisual. Estos medios por lo general son usados como complementos del material impreso o para tareas tutoriales. Dentro de estos se encuentran los auditivos, de los cuales el más utilizado es la radio. La radio ofrece un complemento didáctico mediante entrevistas, reportajes, programas culturales, retroalimentación, interacción 1 a 1 en tiempo real. También se encuentran los audiovisuales, donde se encuentra la televisión, la videocasetera y la videoconferencia. En cuanto a la parte de la televisión, es generalmente utilizada como medio de transmisión de contenido. El video, por otro lado, es utilizado como un recurso complementario de enseñanza, el cual tiene la ventaja ante la televisión abierta de que puede ser utilizado en el momento pertinente para el alumno. Poniendo un ejemplo claro de esto, es como cuando nosotros tomamos las clases, por ejemplo, o esta misma conferencia que la estamos grabando en el día de hoy, estamos explicando los temas detalladamente. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que vamos a enviar el link para que pueda verse más adelante. Necesariamente no tiene que ser visto en el momento que lo estamos realizando, sino que puede verse en el momento en el que la persona lo considere pertinente. Lo bueno que tiene eso es que no importa la hora, si tú no en el momento, tú no pudiste verlo, pues tú, en cualquier momento que tú puedas, antes de, pues tú lo tienes disponible. O sea, es muy flexible. Correctamente. De igual manera, tenemos la videoconferencia, que es un recurso que permite una presentación de voz e imagen en tiempo real. Esta permite una comunicación bidireccional parecida a la presencial, pero mediada. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte de los medios informativos, han tenido un gran impacto en la educación en general, pero sobre todo en la educación a distancia, a la cual le han proporcionado un nuevo, poderoso e interactivo medio para reducir las barreras de tiempo y espacio para llegar a sus objetivos. Lo que tiene que ver con la parte de la educación asistida se clasifica en diferentes maneras. Está la educación asistida por computadora, la educación con multimedia a través de computadora, educación por medios de computadora. La que es asistida por computadora, utilizan las computadoras para presentar lecciones completas a los alumnos. Educación administrada por computadora, utilizan las computadoras para organizar las tareas y los materiales y para mantener registro de los avances de los estudiantes. En la educación con multimedia a través de computadoras es un importante medio para la integración de voz, sonido, video, animaciones, interacciones y otras tecnologías computacionales en sistemas fácilmente utilizables. Educación por medio de computadoras son aplicaciones de la computadora que permiten el envío de material de aprendizaje. Incluye el correo electrónico, grupo de noticias, foro de discusión, internet, World Wide Web y páginas web. En esos tres hay una clara diferencia y es que en uno, el maestro está, ejemplo, en la educación asistida, como su nombre lo dice, el maestro está ahí, o sea, en ese momento. En la multimedia puede ser un mensaje de voz o un video que se le envíe y por medio de la computadora puede ser la información que se le envíe. Correctamente. Entonces, en este momento seguimos con Yuleini
Díaz, quien nos va a tratar los aspectos que caracterizan la comunicación en la modalidad de educación a distancia. En los aspectos de la educación a distancia, cabe destacar la característica necesaria para el desarrollo del alumno y la capacidad de aprender, puesto que el fundamento esencial es el aprendizaje autónomo. En la modalidad de educación, en esta modalidad la educación está basada en torno al alumno, que se convierte en el protagonista de los procesos de aprendizaje. En esta metodología podemos encontrar los que son los foros, tutoriales, materiales interactivos, motivaciones, soporte técnico, masterclass, cuestionarios online y recursos biográficos. En el texto, la función del educador es buscar los medios que le permitan estimular al alumno a los procesos de análisis y reflexión sobre el aprendizaje. El educador se limita a proporcionar todos los materiales necesarios para el alumno. Puede desarrollar su capacidad de pensar, de relacionar información, datos y teóricos elaborados por su propia conclusión. En la educación a distancia podemos destacar la separación de profesor y alumno, procedimientos industriales, comunicación masiva, enfoque tecnológico, utilización de medios técnicos. El aprendizaje es la enseñanza a distancia, es diferente a la utilizada en la presencial, ya que el alumno que aprende a distancia requiere de unas directrices claras que le permitan organizar las diversas situaciones del aprendizaje. En esto podemos destacar el distanciamiento físico, el uso de medios electrónicos, aprendizaje independiente, horario flexible, comunicación bidireccional y enfoque tecnológico. Es cuanto de mi parte. Ahora era la parte que le tocaba a Joan, y con el inconveniente que él tuvo con su teléfono o computador, era lo que hablábamos anteriormente sobre la diferencia entre la comunicación sincrónica y la asincrónica, en donde se debería dar un ejemplo de cada uno. Como hablamos anteriormente, lo sincrónico, como yo expliqué, vamos a por decirlo de esa manera, es ahora mismo estamos en una comunicación sincrónica. Cuando yo le envié a ustedes la diapositiva para que ustedes la leyeran, era una comunicación asincrónica. O sea, como su nombre lo indica, pero es una comunicación que se va a usar, o sea, desde que el lector la tiene, la puede utilizar. Sin embargo, en la sincrónica, a diferencia con las conferencias, con los videos que se pueden grabar, que se pueden convertir en asincrónica, que más luego se pueden utilizar. O sea, a excepción de esas dos, igual los audios que se pueden utilizar en ambas partes. Ahora pasamos con Jolfri, quien nos va a hablar sobre los conceptos de los medios didácticos. Jolfri, micrófono. Buenas tardes. Los materiales didácticos, también denominados como auxiliares o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, facilitar la enseñanza del profesorado y el aprendizaje del alumnado. Estos se pueden clasificar en diferentes tipos, como son los medios educativos y didácticos. Podemos dividirlos en medios pretecnológicos, como su nombre lo indica, se refiere a medios previos a la tecnología y son aquellos que utilizamos como apoyo a la actividad del aula, como revistas, periódicos, mapas, afiches, cartulinas, etc. Los medios tecnológicos son los medios que requieren la intervención de un instrumento para poder transmitir un mensaje, y a eso podemos dividirlo en medios audiovisuales, son aquellos que combinan sonidos e imágenes. Dentro de la enseñanza audiovisual, en el campo pedagógico, se pueden definir como método de enseñanza que se basa en la sensibilidad visual y auditiva. Ejemplo, televisión, data, proyector, radio, grabadoras, DVD, player, etc. Es ahí cuando tú te das cuenta de que esos medios, a medida que fueron desarrollándose,
Ahora mismo la educación a distancia, como es la que nosotros tenemos, nos ayudan bastante, aunque en cierto punto son medios, vamos a decirlo así, ya atrasados en comparación con lo que hay ahora. Se siguen usando, obvio. Sin embargo, no son lo tan suficientes llamativos acorde a las nuevas tecnologías y a lo que uno ve actualmente. Entonces, yo les voy a tratar sobre la clasificación, la subclasificación de cada uno. Los medios informáticos, asimismo, a diferencia de la mayoría de otros medios audiovisuales, tales como la televisión, la radio, permiten que se establezca una relación entre las acciones del alumno y las respuestas del ordenador, o sea, computador, los programas informáticos, el diseño de texto e imágenes, sonidos de temáticos, tutoriales, juegos educativos, simuladores y iPad. El Internet, como para Javier Echavarría, se expresa que es el mejor exponente del emergente tercer entorno en que se desarrolla la actividad social de las personas en sus tres entornos, sea natural, urbano y virtual. En el Internet nosotros podemos encontrar un sinnúmero de aplicaciones educativas, las cuales son sumamente importantes para el desarrollo de nuestro conocimiento. Tales son las páginas web, los buscadores, los correos electrónicos, el desarrollo de material didáctico, las bibliotecas y museos virtuales, los juegos en línea, las aplicaciones web 2.0. En esta, como ahorita se mencionó, y algo que voy a decir por tercera vez, están lo que es los medios asincrónicos y sincrónicos. Y algo importante destacar y seguir destacando, porque son medios que utilizamos constantemente y no sabemos esa parte. O sea, esa parte de cuáles son mejor para una cosa y cuáles son mejor para otras cosas. A partir de la consideración de la plataforma tecnológica, tenemos los materiales convencionales, que son los libros, los periódicos, los documentos, los franelogramas, las pizarras, los materiales manipulables, tanto lápiz, rotulador, pintura, tijeras, punzón, pincel, sacapunta, pegamento. Esos son los materiales convencionales, o sea, los materiales que usábamos cuando nosotros íbamos a coger nuestras clases presencialmente. Ya están también los materiales audiovisuales, las diapositivas como esta que estamos presentando, las fotografías que se usan dentro de la diapositiva, los materiales sonoros. Ahora mismo nosotros, como estamos hablando y cuando se graba, vamos a escucharlo. Los montajes audiovisuales, las películas, los videos, los programas de televisión. En las nuevas tecnologías tenemos los programas informáticos. Este es un programa informático que estamos utilizando, que es el Zoom, que es el mismo PowerPoint, los servicios telemáticos a la página web, correo electrónico, chat y foro. En el chat y foro tenemos WhatsApp, la TV y videos interactivos, los cuales son un poco ya más resacados. Sin embargo, nos siguen ayudando a desarrollar nuestra educación a distancia. Ahora bien, acuérdense que teníamos pendiente hacer el pequeño resumen. Reina. Correcto. ¿Cuál es la importancia de la comunicación en la educación a distancia? Desde mi punto de vista, y retornando un poquito a 2019-2020, cuando comenzó la época de pandemia, que esto de la educación a distancia se hizo un poquito más popular. Realmente teniendo en cuenta que la educación propicia que uno obtenga nuevos conocimientos, ¿de qué manera lo pudiéramos obtener si no fuera a través de la comunicación? Tenemos que nutrirnos de las personas que ya tienen el conocimiento, que ya conocen cuáles son los procedimientos y procesos, para de esa manera poder entonces ser nosotros portadores también y portavoces del conocimiento adquirido por alguien más. Teniendo esto en cuenta, la comunicación es extremadamente importante, puesto que permite que nosotros como estudiantes podamos ser receptores de nuevo conocimiento de nuestros docentes. A través
través de cómo ellos nos comunican los conocimientos que ya ellos tienen. No importa si la comunicación es escrita, si la comunicación es hablada, siempre y cuando la comunicación sea clara, concisa y entendible, entiendo que se le puede sacar todo el provecho y el beneficio que esto amerita. De igual manera, es importante saber que comunicarnos con nuestros compañeros, tanto de clase como de carrera, es importante para el poder avanzar. Gracias a la comunicación podemos realizar trabajos de grupo, podemos obtener soporte en caso de que alguno de nosotros no tenga el conocimiento o no haya podido participar o no haya podido captar bien. Cualquiera de nuestros compañeros, comunicándonos con ellos, podemos obtener y aclarar cualquier duda que se presente. Por lo tanto, que si es importante la comunicación en la educación a distancia, es primordial, no importante, es imprescindible, diría yo. Yulaini. De mi parte, la educación del alumno es el protagonista de su propio proceso educativo. De él depende el éxito del proceso de aprendizaje a partir de su responsabilidad y esfuerzo, creatividad e iniciativa propia. Por tanto, para asegurar el éxito del aprendizaje, los estudiantes a distancia deben desarrollar las actitudes, así la lectura comprensiva, la capacidad para identificar planes y resolver problemas, las habilidades para adquirir y procesar y organizar, producir información, capacidad de analizar y sintetizar y capacidad crítica. Con esta educación a distancia, nosotros nos podemos desarrollar tanto en ámbito personal como también en los ámbitos de estudio, porque así podemos relacionarnos y esforzarnos para así poder lograr lo que nosotros nos proponemos a través de una pantalla, como lo hacemos actualmente. Es cuanto de mi parte. Jolfri. Bueno, de mi parte, yo considero que la comunicación a distancia es muy importante, porque a través de ella desarrollamos nuestro intelecto y no necesitamos estar físicamente con el resto de receptores. Y así, a toda aquella persona que les dificulte como ya a estudiar físicamente, pueda estudiar a través de la educación a distancia. Es todo de mi parte. Mira, a través de la historia se nos ha presentado la necesidad de obtener nuevos conocimientos y la educación a distancia hace mucho tiempo que se viene trabajando. Hace mucho tiempo que se usaba coger una clase vía carta. Imagínate tú estudiar inglés vía telegrama. Entonces, o sea, una carta era medio complicado. Sin embargo, había muchísimas personas que estudiaron así y aprendieron así. Si eso en aquel tiempo que era difícil porque tú tenías que esperar mucho a que un caballo o un burro, un hombre te trayera tu carta o tu material didáctico para tú aprender, imagínate tú en este tiempo donde nosotros tenemos la tecnología en nuestras manos. Y como decía Reina, cuando llegó la pandemia, todo el mundo se estaba volviendo loco. ¿Y qué vamos a hacer ahora si necesitamos seguir con ciertas cosas? Y yo creo que una de las cosas que afectó mucho vamos a decir aquí, a la República Dominicana, por no decir otro país, fue que las personas no estaban, no conocían y no estaban involucradas en lo que eran las herramientas para trabajar y estudiar a distancia. Claro, a diferencia de los que estudiaban en la UAPA, los que estudiaban en la UAPA sí tenían esa, ya estaban, ya eso no le afectaba en nada, porque ya estaban acostumbrados a hacer sus clases vía la computadora sin necesidad de estar presente directamente en el recinto. O sea que en ese caso nuestra universidad nos tiene mucho que dar en ese caso, y a las otras universidades que se cogieron ya después de ahí, abrieron las puertas, fue realmente bastante bueno. Yo considero que este tema es valioso. No sé qué dirán ustedes. Y es algo que nosotros debemos de manejar un poquito más.
manejar la herramienta que tiene lo que es la educación a distancia y tratar de cada vez empaparnos más, porque esto es lo que vamos a utilizar en nuestra carrera a medida que pasa el tiempo. Yo creo que eso es cuanto. Lo dejamos por ahora para luego entonces ya seguir con nuestros deberes. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti y a ustedes pasen buenas. Feliz tarde para ambos, para todos. Igual.